bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en este día. La paz de Dios sea con ustedes en este hermoso día, este domingo, hermanos. Dios les bendiga. Culto de bendición, culto de gloria. ¿Por qué? Porque Dios es grande cada día que le invocamos, y más en este día que es día para honrar a Dios. Hermanos, quiero decirles que Dios tiene algo nuevo cada día que hablarnos en nuestro corazón. Solamente es que tú abras tu corazón a la palabra. Quiero compartir la palabra, hermanos, pero también antes de todo vamos a orar. Vamos a orar. Si tienes una petición, están los hermanos preparados para la petición, para orar, ya sea en público, ya sea en casa o en la iglesia con los hermanos. Envía tu petición. Si necesitas dirección de dónde congregarnos, nosotros te podemos enviar la dirección por vía Messenger, donde está la dirección de la iglesia. Este es un ministerio para restauración de vidas, restauración de familias y de todo aquel que necesita ayuda espiritual. Iglesia Cristiana Pentecostal está ubicada, Iglesia Arca de Pacto de la Nación está ubicada 7824 River Road, East Puyallup, Washington 98371. Número telefónico personal de la iglesia 253-283-2164. Cultos jueves a las 7 de la noche. Cultos domingos a las 11. Amén. Vamos a empezar a orar, hermanos. Quiero que nos apoyen los hermanos que están aquí. Vamos a orar por las necesidades que hay. Padre bendito Dios, presentamos estas necesidades, Señor. Mira, Señor, todo lo que está aconteciendo, Señor amado, allá en esos países donde hay guerra, Señor. Ayuda a nuestros hermanos, Señor, allá en esos países, Señor, sobre que hay esa guerra de Israel. Padre mío, guarda tu pueblo por ese vallado, Señor. Protege tu pueblo, Señor amado, a Israel. También hay pueblo evangélico, Señor, ahí en Palestina, Señor, en diferentes lugares, Señor. En tus manos ponemos, Señor, Padre de la gloria, a todo aquel hermano que está sufriendo circunstancias a través de la guerra, Señor. Te pedimos por los niños, por los ancianos, los jóvenes, los adultos. Protege tu pueblo, Señor. Oramos por nuestros hermanos que están pidiendo oración allá en África, Señor. Allá donde los están matando, Señor, en ese país de África, Señor. Pon ese vallado sobre tu iglesia evangélica, Señor. Pon ese vallado en tu pueblo, Señor amado. Y oramos, Señor, este día por nuestros hermanos inmigrantes que están en los centros de migración de diferentes estados. Fortalece tu pueblo, Señor. Tú eres el abogado por excelencia, Señor. Padre celestial, aboga por tu pueblo, Señor, que están ahí esos hermanos en los centros de detención de Tacoma y de diferentes estados de Estados Unidos, Señor. Clamamos por ellos, Señor. También oramos, Señor, antes de concluir, por aquel que esté pasando aflicción, dolor, tristeza, desánimo. Manda paz en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, hermanos. Isaías 54, Isaías capítulo 54, versículo 14 al 17. El Señor hablaba a mi corazón, hermanos, que Dios nos ha dado autoridad, que Dios nos ha dado poder para que cambie la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero decir a los jóvenes que están en esta iglesia y a los jóvenes de este ministerio Arca de Pacto, ustedes tienen la autoridad de Dios. Ustedes tienen el poder de Dios. Hay que usarlo, hermanos. Quiero decir a mis hermanos en las redes sociales, ustedes tienen el poder de Dios para que las acechanzas del enemigo, cualquier circunstancia, cambie. El Señor hablaba en mi corazón, hermano, que la iglesia de 100%
va 70% que están intercediendo, que están orando. Hay muchos que han dejado de orar, hay muchos que han desanimado en el caminar con Dios. Y hoy vamos a leer Isaías 54, hermanos, donde el Señor nos va a hablar a nuestro corazón, donde el Señor nos va a hablar a nuestra vida, hermanos. Es tiempo, hermanos, de ceñirnos la armadura. Tenemos que tomar la autoridad de Dios. Isaías 54, versículo 14 y 17. La palabra de Dios será en nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. Y dice así la palabra del Señor: con justicia serás adornada, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, dice, porque no se acercará a ti. El Señor nos dice, hermanos, la justicia de Dios está en nosotros. Si vienen pruebas, luchas, pero tenemos que estar confiando en Dios. Hermano, cuando un cristiano deja de orar, ve los problemas y lo que hace primero es desanimarse. Es lo que primero deja él de orar. Segundo, deja de buscar la iglesia. Pero el Señor me decía que la justicia de Dios está en su pueblo pentecostal, en su pueblo evangélico. Tenemos que caminar confiado. Dice la palabra del Señor, caerán. Dice la palabra del Señor que el justo caerá 7 veces, pero 7 veces será levantado. Dice la palabra del Señor, amado, caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Pero va a haber lucha, va a haber guerra, pero tú tienes que estar en pie de la brecha. Jóvenes, en sus escuelas va a haber lucha. Hermano Alexander, va a haber lucha en su trabajo, pero nuestra confianza tiene que estar orando. Señor, yo sé que tengo este problema, pero confío que tú me darás la victoria. Hermano Cristian, va a tener luchas usted, pero Señor, yo confío que tú me vas a ayudar. El Señor hablaba a mi corazón, hermano, que la iglesia que tiene que estar firme para orar, firme para interceder, firme clamando al Señor a cualquier circunstancia. Por eso dice aquí, con justicia será adornada. ¿Cuál es la adornación de justicia? La gracia de Dios. Hermano, si un ministerio no está en la gracia de Dios, es un ministerio frío. Todas las iglesias tienen que haber luchas, porque la palabra de Dios dice, hermano, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Siempre hay lucha, siempre hay prueba, pero la confianza está en Cristo Jesús, en el Espíritu de Dios, en Jehová, Dios de Israel, Padre eterno. Tenemos confianza a la Trinidad, al Dios de Israel, hermanos. Él es el que pelea por nosotros. Dice el 15, si alguno conspirara contra ti, si alguno está en contra ti, dice la palabra, hermano, escuche. Aleluya, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Quiere decir, aquel que te está haciendo la guerra en el trabajo, Dios lo va a quitar. Aquel que te hace guerra en tu vida espiritual, ya sea un primo, un tío, Dios lo va a quitar. Dios pelea por sus ungidos. Dios pelea por el pueblo de Israel. Dios obra en su misericordia, pero es tu fe, es tu oración, es tu búsqueda a Dios que cambia las cosas. Las cosas no cambian por sí solas. Las cosas no cambian por sí solas, sino es por la oración y la fe tuya. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que vayamos aquí al versículo 17, abajito. Escuchen lo que dice el Señor. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarán toda lengua, toda chisme, toda mentira. Condenarás, dice, aleluya, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos. ¿Cuáles son los siervos? Ustedes, hermanos, son los siervos de Dios. Nosotros somos los siervos de Dios. Siervos de
Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios pelea por la iglesia Arca del Pacto. Dios pelea por la iglesia pentecostal, por la iglesia evangélica, pero es tu oración, es tu fe a que Dios haga algo en tu vida. Nada va a venir porque estás llorando. Nada va a venir porque te estés quejándote, porque esto, porque el otro. No, hermano. Dios te da la victoria cuando le crees a Dios. Dios te da la victoria cuando tú caminas en fe. Aleluya. El título de la palabra de hoy se llama No habrá arma forjada contra tu vida. No habrá, hermano, Satanás, Señor lo reprenda. Siempre va a levantar a 2 o 3 en los trabajos en contra de tu vida. Satanás va a levantar a 2 o 3 jóvenes en las escuelas contra nuestros hijos. Satanás va a buscar la manera de destruir un matrimonio. Satanás va a tratar de destruir un ministerio. Pero la palabra de Dios me enseña que no hay arma forjada en contra del pueblo de Dios. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. Y es tu fe, hermano, que vas a ver un cambio. Yo he visto el poder de Dios en el hermano Cristian, cómo Dios lo ha ayudado en la corte, cómo su hermano se levantó de esa cama de haber estado casi por morir. Dios hizo el milagro. Pero es la fe, hermanos. Es la fe, iglesia del Señor. No es porque me queje, Señor, mira, ¿por qué esto, Señor? No, es la autoridad de Dios en ti. Es la autoridad de Dios que tú buscas al Señor. Vamos a Salmos 18, versículo 30-41. Salmo 18. El Señor me decía hoy en mi corazón que va a despertar muchos que están durmiendo, muchos que están tibios, que se han desanimado. Hoy Dios te dice, cíñete la armadura, cíñete la autoridad de Dios con su palabra del Señor. Despierta tú que duermes, dice la palabra. Salmo 18, Salmo capítulo 18, versículo 30 y 41. Salmo 18, versículo 30 y 41. ¿Me dan un amén, hermanos? Escuchen, hermanos. Para aquel dice, no, ya Dios se me olvidó de mí. Escuchen, para aquel que dice, no, ya, ¿para qué busco a Dios? Ya, ¿para qué voy a la iglesia? Pero aquí está la palabra de Dios para hablar tu corazón. Amén, hermano, ¿lo tienen? Amén. Dice así. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Quiere decir, ¿quién es Dios? Solo hay un Dios. Es Dios de los ejércitos, Jehová. Él es el único, el Dios triuno. Dice, ¿qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hermanos, el Señor nos enseña que Él es la única roca en Cristo Jesús, nuestro eterno Padre. No hay otro Dios, hermano. Dice la palabra que muchos veneran a dioses ajenos. Tienen ojos, pero no miran. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen manos, pero no se mueven. Tienen pies, pero no caminan. Pero nuestro Dios es espíritu y espíritu de verdad. Y lo dice Juan, capítulo 1. Él es el verbo. Iglesia del Señor, escuchen nuevamente versículo 31, Salmo 18. Aleluya, versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Solo hay un Dios, nuestro eterno Padre, Jesucristo, nuestro Dios de Israel. Dice 32. Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que me da la fuerza para reprender al diablo. Dios es el que me da la autoridad para reprender el cáncer, el SIDA, el diabetes. Dios es el que me da la fuerza para reprender ese espíritu de divorcio. Dios es el que me da la fuerza para reprender los demonios que están tocando a mis hijos.
Cíñete de poder, sierva. Cíñete de poder, varón de Dios. La cosa, hermano, que vemos los problemas así, estamos desanimados. Que no queremos. Pero aquí la palabra de Dios dice, cíñete del poder. Toma la autoridad de Dios. Toma la autoridad de Dios. Dios es el que me ciñe. Dice aquí, Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto de mi camino? Él es el que hace perfecto tu camino. Te lleva en santidad. Te lleva en camino de sabiduría, de conocimiento. Aleluya. ¿Quién hace mis pies como los de siervas? ¿Por qué Dios nos dice hacer los pies de nuestra sierva? Porque aunque andamos en la altura va a haber luchas, va a haber procesos. Estás que te caes y no te caes, que te caes y no te caes. Por eso el Señor dice que nuestros pies caminan como la sierva. Y la sierva solamente anda en las montañas. Hermanos, venga lo que venga, cíñete de poder. Dice la palabra, Samuel capítulo 1. Aleluya. Dice la palabra del Señor, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes, porque yo estaré contigo. Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Samuel, Josué. Hermanos, el Señor nos está diciendo esta mañana que te esfuerces. ¿Sabe, hermano? Cuando alguien pierde la fe, cuando alguien pierde la fe, es porque entregó su ánimo al diablo. ¿Sabe? Cuando tú sabes la verdad y tú le entregas el ánimo al enemigo, el enemigo va a arrasar con tu matrimonio, va a arrasar con tus hijos, va a arrasar tu salud, hermano. No le entregues el privilegio al diablo. Pelea por lo que Dios te ha dado. Cíñete de poder. Aleluya. Hay muchos hermanos en todo el mundo, hay muchos en todo el mundo que caminan con una cabeza caída. ¿Por qué? Porque han entregado el ánimo al enemigo. Hermanos, el justo cayere 7 veces se levantará. Levántate, iglesia pentecostal. Levántate, iglesia evangélica. Reprende al diablo. No tiene parte, ni arte, ni suerte en tu casa. No tiene parte, ni arte, ni suerte en tu ministerio. No tiene parte, ni arte, ni suerte en tus finanzas, en tu trabajo. El Señor hablaba en mi corazón, iglesia, que muchos han perdido el ánimo, han perdido la visión de Cristo. Muchos han puesto mejor las cosas terrenales. Hay muchos que han venido a las iglesias, ven los procesos, prefieren estar trabajando como esclavos que servir al Señor. Pero sabemos la palabra, hermano, que dice la palabra del Señor, hacer tesoro en los cielos, donde no lo corrompe la polilla ni el orín. Hagan tesoro, busquemos a Cristo, sirvan al Señor, busquen al Señor de corazón, entreguen su vida al Señor, cíñase de poder, hermanos. Dice versículo 33, aleluya, Salmo 18, 33, dice, quien hace mis pies como de sierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Aunque te sientes que te caes, pero Dios te sustenta con su diestra de sus manos. Aleluya. Dice 34, ¿quién adiestra mis manos para la batalla? Mire, hermano, Dios te da la autoridad para reprender al diablo. Dios te da la autoridad para reprender a Satanás y sus demonios. Dice, aleluya, nuevamente, 34, ¿a quién adiestra mis manos para la batalla? Para entensar con mis brazos el arco de bronce.
Tu brazo es la autoridad, es la oración. Es la oración, hermano, cuando tú tiras la flecha, cuando tú te levantas, cuando dices, Satanás, te vas de mi vida, te vas de mi casa, te vas de mi ministerio, te vas de mi esposa, te vas de mis hijos. El diablo no tiene arte ni suerte en nuestra vida, pero a veces nosotros lo permitimos porque desmayamos, porque flaqueamos. Dice 35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Dice, hermano, el Señor ha puesto su escudo protegiendo tu vida. Y dice, Señor, me has abandonado. El escudo de Dios está sobre la iglesia. Dios protege a su pueblo. Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. En tu benignidad me ha agradecido, que la gracia de Dios te levanta. Estabas en un momento desanimado, te levantas con ánimo. Estabas enfermo, te levantas restaurado, sanado. Dios está tratando de decir al pueblo, camina, síguete de poder, síguete en la autoridad de Dios, síguete con oración, hermanos. Es la oración, es la palabra. Es la hambre del Señor, hermanos. Es la gracia de Dios sobre un sierva de Dios. Y yo hablo de todos nosotros, no nomás del pastor. La gracia de Dios está en todos nosotros, en la iglesia. Aleluya. Dice 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no he resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Dice, hermano, ¿cuáles son tus enemigos? Son espirituales. ¿Y cómo lo vas a acabar? Reprendiéndolos, atando y amarrando y arrojando a lo profundo del abismo sin retorno alguno. Tú tienes la autoridad para que el enemigo se vaya de tu casa, para que el enemigo se vaya de tus hijos, el enemigo se vaya de tu esposa, de tu esposo. El enemigo, lo que viene, hermano, como dice la palabra del Señor, él vino, Satanás vino como vino a robar, a matar y a destruir. Él vino a dañar la iglesia. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y es a nuestros hijos, a los hermanos de nuestros hijos, al pueblo en general. Hay muchos que han caído, hermanos, en Cristo, que han sido ancianos en la iglesia, han caído en los vicios, han caído al pecado. Pero nosotros, hermanos, tenemos la autoridad para que vuelvan a Cristo. Yo quiero decir a la iglesia algo, y esto para la iglesia local, pero la iglesia general. El Espíritu Santo pone en mi corazón que tú levantes a alguien que está caído, que tú traigas a alguien nuevamente a Cristo, al que se ha desviado. ¿Sabe por qué te digo esto, iglesia? Porque ustedes están ceñidos de la palabra. Ustedes tienen la autoridad de Dios. Levántate y ora por aquel hermano que se perdió, por tu primo que se perdió, por tu tío, por tu papá, por tu mamá. Tráelos a la iglesia. Estás lleno de la palabra. Toma la autoridad de Dios. Declara vida. Hermano, tú tienes poder en la boca para bendición o para maldición. Yo les invito a los hermanos aquí que inviten a alguien a la iglesia a restaurar a algún hermano, a un familiar, a una amistad que se les perdió. Los traigas a Cristo, porque estamos llenos del Espíritu Santo y Dios no nos dejará avergonzados, hermanos. Y esta palabra es para los jóvenes y para ustedes que nos miran en las redes sociales. Cíñese de poder y traigan las almas a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor nuevamente. Dice 34. A quien adiestra mis manos para la batalla, extensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de salvación. Tu diestra me sustentó. La diestra de Dios está en el pueblo de Dios. Está en la diestra de Dios en arca del pacto.
Dice aleluya, sí Señor. Aleluya. 35. Tú me diste a sí mismo de tu salvación, tu diestra sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. 36. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no rebalado, no han caído. 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. 38. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Tus enemigos van a caer en los pies cuando tome la autoridad de Dios, reprendiéndolo. El diablo tiene que huir. El libro de Santiago dice, hermano, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú te sujetas a Dios, hermana o hermano, el diablo sale, porque ya no puede estar bajo la gloria de Dios. Aleluya, gloria a Dios Dios. está contigo, iglesia. Dios está con nosotros, aleluya. Dice 39, pues me ceñiste, dice, pues me ceñiste, quiere decir que Dios pone su gloria en uno, su poder en el Señor. Aquí no es, ay, que yo soy gran profeta. Señor, reprenda al diablo. Aquí el Dios que nos ciñe es su Espíritu Santo. Mucho ojo, dice, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Me has, dice, para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Iglesia de Dios, levántate. Hermano, levántate. Despierta. Hermana, despierta, levántate con la autoridad de Dios. El significado, tomar el poder de Dios. La frase, cíñete, poder, de poder, o me ceñí de poder, bíblicamente referencia, dice, principalmente al poder de Dios sobre su pueblo. Cuando busca a Dios, claman a Él, el poder de Dios desciende en él, ¿verdad? En el hermano, donde David dice, reconoce que la fuerza, el rey David reconoce que la fuerza, ¿verdad? La capacidad y la fortaleza para enfrentar las batallas proviene de las fuerzas de Dios. Quiere decir que David sabía que él no ganaba las batallas, sino Dios le daba la batalla a David. Un cristiano tiene que entender que no es con lo que uno hace, sino Dios lo que hace por uno. Dice el otro punto, muchos cristianos tienen que volver a la senda antigua, puede decir, a orar, a interceder, a buscar a Dios de corazón, sin dudar, y Dios los llenará de su Santo Espíritu y poder. La iglesia tiene que estar peleando sus batallas. No son físicas. Nuestras batallas no son físicas, sino sino con oración, intercediendo todos los días, los hermanos. Que Dios levante espiritualmente, orando a los jóvenes. Hay que orar por los jóvenes porque tienen lucha. Orando por los hermanos, por la iglesia, orando por los pastores que llevan sus luchas y que Dios fortalezca la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que ceñirnos con la armadura de Dios y el poder de Dios para vencer las ataduras del diablo. Yo sé que hay muchos ahí en las redes sociales que ya no tienen fuerzas, pero levántate con poder. Levántate con autoridad y vence toda aquella iglesia. Dios te está llamando a que te levantes, iglesia pentecostal, iglesia evangélica. Quiero que me acompañen, segunda de Timoteo, hermano. Yo sé que el tiempo pasa, pero Dios dijo en mi espíritu, háblales a mi pueblo que se levante, porque el enemigo viene como río. El enemigo viene, hermano, como río. Segunda de Timoteo, está de Efesios y Tesalonicenses. Allá casi cerca de
de Pablo, cerca, hermano, de Apocalipsis. Segunda de Timoteo, pastora. Vamos a leer capítulo 2, segunda de Timoteo, capítulo 2, 1 al 13. Aquí hay una enseñanza que Pablo dejó. Hermanos, ellos que iban predicando la palabra tenían luchas. Dice así: pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que ha sido de mí antes. Muchos testigos esto encargan a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que yo tengo que hablarte en la palabra, que te levantes, que te esfuerces, que no desmayes. Tú pues que sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo que tomó por soldado. 5. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Quiere decir, hermano, que va a haber luchas, como el que es soldado, el que siembra su cultivo en la tierra, tiene que esperar su fruto. Dice 7, considerar lo que digo, el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a lo del Evangelio, el cual sufrió penalidades, hasta prisiones, de modo malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todos soportar por amor, escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es Cristo Jesús con gloria eterna. Quiero decirte que el Señor sufrió cárcel, el Señor lo escupieron, al Señor lo maltrataron, pero Él murió en la cruz por amor, por ti, por mí. Tú tienes que pasar procesos, tú tienes que pasar luchas, pero sigue orando, sigue creyendo en Dios, que Dios va a levantar bendición sobre tu matrimonio, que Dios va a levantar bendición sobre tu ministerio, que Dios te va a bendecir tu trabajo, hermano Alex, que Dios va a prosperarnos a todos los que estamos aquí. Hay que ceñirnos de poder, hermana Génesis, para orar. Dios la va a usar, hermano Giovanni, hermano Jonathan, pastor, hermanos que están aquí. Dios quiere que nos ciñamos. Ya voy a concluir, hermanos, vámonos a Efesios. Y con esto concluyo, hermanos. Efesios capítulo 6. Amén. Efesios capítulo 6, todos lo conocemos, hermanos. Al lado de Filipenses. Aleluya, gloria sea al Señor. Dice así: por lo demás, Efesios capítulo 6, 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que estar ceñidos de oración para reprender los ataques del diablo en nuestras mentes. Jóvenes, el enemigo nos ataca las mentes. Hermanos adultos, el enemigo nos ataca mentalmente, físicamente. 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Fíjense, los demonios, principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios, la palabra, hermano, la armadura de Dios, la palabra. Gracias, Señor.
Por tanto, tomad la armadura de Dios, dice, para que podáis resistir el día malo y habéis acabado todo, estar firme. Tienes que tener la palabra para reprender sus pensamientos. Tienes que reprender a aquel que esté peleando contra ti. Siempre oren, hermanos, jóvenes, adultos. Estar pues firmes, ceñidos. Aquí hablo nuevamente, ceñidos. Es la autoridad de Dios, el poder de Dios. Están pues ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Sobre todo a tomar el escudo de la fe, aleluya, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hermano, la palabra de Dios reprende esos pensamientos del diablo, Señor, los reprenda. 11. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, pues la palabra de Dios. Ustedes tienen la palabra. Dice el hermanito Cristian, lleva aquí la espada para reprender al diablo. Es cierto, es la palabra, hermano. Tienen que reprender al diablo, hermanos jóvenes. Dice 18, orando en todo tiempo, orando todos los días, no un mes y otro mes, sino orando todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Saben? Dice la palabra que oremos todo el tiempo en el Espíritu, no en la carne. En el Espíritu, en la humillación, en la adoración, alabando al Señor en medio del proceso. Dice en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No nomás vas a orar por ti, vas a orar por toda la iglesia. Vas a orar por tus hermanos, tu familia. 19. Por mí, a fin de abrir mi boca, se me ha dado palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador. Somos embajadores de Cristo, somos siervos de Dios, por cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé como debo de hablar. Iglesia, levántate, síguete de poder, deja de tanto llorar, deja de tanto quejarte porque esto te pasa, porque el otro te pasa. Síguete de autoridad, muévete al Espíritu a orar. La palabra dice toda oración súplica en el Espíritu. Deja de quejarte. Padre, gracias por esta palabra. Bendice esta semana, Señor, a los hermanos que nos miran las redes sociales, a esas hermanas, síñelos de poder, Señor. Ciña a cada pastor, pastora, síñelos de poder, ciña a los jóvenes de poder. Que estos jóvenes al rato estén predicando, evangelizando, ciña de poder a los niños, Señor, porque aún todavía tú puedes hablar, usarlos. Ciñe con poder a los pastores, a la pastora María, ciñe de poder al líder, que cada uno de este ministerio, a los hermanos de las redes sociales, ciñelo de poder, Señor. Que sea tu poder, Señor, descendiendo en nosotros. Gracias, Señor, por estas palabras, Padre. Padre, guarda esta semana nuestra salida y nuestra entrada. Guarda a los que van a trabajar y los que no tienen trabajo, provéeles, Padre. Guarda, Señor, también a los niños, los jóvenes de la escuela esta semana. Y, Señor, líbranos de todo peligro en las carreteras. Líbranos de toda redada, Señor. Líbranos de todo mal, Señor. Que tu ángel de la guarda acampe alrededor de los que le temen, le defienda, Señor. Acampa alrededor de la iglesia Arca de Pacto. Acampa alrededor de la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, Señor. Y gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. Porque es tu gracia y tu poder. Es tu gloria. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. El pueblo de Dios dice, amén. Saluda a su hermano.